En los vastos llanos de Canaán, donde el viento acariciaba las tiendas y el sol pintaba de oro la arena, nació un niño llamado José. Desde sus primeros pasos hubo en él una chispa distinta, un fulgor que brillaba en sus ojos y que lo hacía parecer diferente de los demás. Sus hermanos jugaban y reían, corrían tras las ovejas y levantaban polvo en el camino, pero José, aun siendo pequeño, se detenía a contemplar los cielos, como si buscara en las estrellas un secreto reservado solo para él. Jacobo, su padre, lo miraba con ternura. José era el hijo de Raquel, la mujer de su corazón, aquella por la que había trabajado años interminables y a la que amó con una pasión que nunca se apagó. Cada sonrisa del niño le recordaba a ella. Cada gesto suyo traía de vuelta un destello de la belleza de la esposa que había partido demasiado pronto. Por eso, José se convirtió en un tesoro para Jacobo, el hijo amado, el que le devolvía la ilusión en sus días de anciano. Las noches en la tienda se llenaban de historias. Mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban sobre las paredes de tela, Jacobo hablaba a José de los caminos de Dios, de las promesas hechas a Abraham y a Isaac, de la voz que lo había guiado a lo largo de su vida. José escuchaba con atención, con los ojos abiertos de asombro, como quien bebe de un manantial que nunca se seca. Cada palabra sembraba en su corazón la semilla de la fe, y en el silencio de la noche, mientras todos dormían, se quedaba mirando las brasas, encendidas, soñando con lo que el futuro podría traer. Con el paso de los años, José creció en estatura y en gracia. Sus manos, aunque jóvenes, aprendían a trabajar, y sus labios se llenaban de canciones mientras acompañaba a sus hermanos en el campo. Sin embargo, había en él una dulzura que contrastaba con la rudeza de quienes pasaban el día bajo el sol y el peso de la labor. José mostraba compasión hacia los más débiles del rebaño. Cuidaba con paciencia de cada cordero y se preocupaba por la justicia en los pequeños detalles. Jacobo veía en él un espíritu diferente, y como signo de su amor especial, decidió hacerle un regalo que marcaría la diferencia entre él y los demás. Mandó tejer para José una túnica larga y multicolor, hecha con telas escogidas y teñidas en tonos que brillaban con intensidad bajo la luz del desierto. Cuando José la recibió, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. La túnica no era solo una prenda, era un símbolo del cariño de su padre, un recordatorio constante de cuánto significaba para él. Cada vez que José salía con la túnica, parecía que el viento jugaba con sus colores, desplegándolos como si fueran un arco iris en movimiento. El joven caminaba orgulloso, pero no con soberbia, sino con la alegría inocente de saberse amado. Su corazón todavía no comprendía del todo las miradas que algunos de sus hermanos le lanzaban en silencio. Ellos observaban la túnica con una mezcla de asombro y amargura, como quien contempla un recordatorio de una preferencia que no comparte. Pero José, ajeno a la profundidad de esos sentimientos, seguía disfrutando de la vida con la espontaneidad de su juventud. Sus días se llenaban de juegos, de historias junto a su padre y de largas caminatas por los campos de Canaán. Y mientras el sol caía, su mente empezaba a llenarse de visiones que no se parecían a las de los demás. Una noche, José se despertó sobresaltado. Había tenido un sueño tan vívido que su corazón aún latía con fuerza. En Onigen, Neos, su mente veía claramente un campo lleno de gavillas. Cada uno de sus hermanos levantaba su propio manojo de trigo, pero de repente todas las gavillas se inclinaban hacia la suya, que permanecía erguida en el centro. Para José aquello era fascinante. No comprendía su significado, pero la claridad de la imagen lo deslumbraba. Al amanecer, corrió a compartirlo con su familia. Hablaba con entusiasmo, con la voz temblorosa de emoción, como quien cuenta un secreto maravilloso. Jacobo lo escuchó en omnisciente silencio mientras sus hermanos intercambiaban miradas de desconcierto. José no percibió del todo la incomodidad que sus palabras causaban, porque en su inocencia solo deseaba contar lo que había visto. Pasaron algunos días, y otra visión llegó a su mente mientras dormía. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose hacia él. Al despertar, el asombro fue aún mayor. ¿Cómo podía un sueño ser tan nítido, tan real? Su corazón ardía con el deseo de compartirlo, convencido de que aquello no era casualidad, que había un misterio escondido detrás de esas imágenes. Cuando lo contó, lo hizo con la misma inocencia de un joven que no conoce la malicia. Sus palabras estaban llenas de admiración, como si describiera un regalo del cielo. Jacobo lo miró fijamente, guardando en su interior preguntas que no compartió con nadie. ¿Qué significaban esos sueños?
¿Podría ser que Dios estuviera preparando a su hijo para un destino que ninguno podía imaginar? Los días seguían su curso. La vida en Mita-Sinintoch. El campamento continuaba entre labores, risas y silencios. José seguía destacando, no por la fuerza de sus manos, ni por la rudeza de su carácter, sino por la luz que parecía envolverlo. Aquellos sueños, lejos de desvanecerse, permanecían en su memoria como grabados a fuego, y aunque todavía no lo comprendía, eran el preludio de una historia que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodeaban. El calor del día se mezclaba con el murmullo constante de los rebaños. José acompañaba a sus hermanos en algunas jornadas, aunque muchas veces Jacobo prefería tenerlo cerca, protegido de los peligros del campo abierto. Aún así, cuando salía con ellos se notaba la diferencia. Mientras sus hermanos gritaban órdenes a las ovejas y corrían tras los animales con rudeza, José se detenía a observar, buscaba las sendas suaves, recogía a los corderos pequeños y acariciaba con ternura a los que se quedaban atrás. En esos gestos simples se reflejaba su carácter distinto. Los pastores vecinos, al verlo, decían en voz baja que aquel muchacho tenía un espíritu sereno, como si estuviera tocado por una gracia especial. Jacobo, al escuchar tales comentarios, se llenaba de orgullo, convencido de que Dios tenía un plan para ese hijo amado. Las noches en Canaán eran frescas y llenas de misterio. Cuando todos se reunían alrededor del fuego, José escuchaba atentamente las conversaciones. Sus hermanos hablaban de las fatigas del día, de los peligros de los lobos y de las tensiones con otros clanes de pastores. Jacobo, en cambio, a veces callaba y miraba a José con un brillo en los ojos, como si viera en él un futuro más allá de las arenas del desierto. Fue en una de esas noches cuando José, aún con la túnica multicolor cubriéndolo, volvió a hablar de sus sueños. Con entusiasmo relató cómo el sol y la luna brillaban sobre él y cómo las estrellas parecían inclinarse. Sus palabras eran sencillas, dichas sin arrogancia, pero cargadas de una inocencia que no alcanzaba a percibir lo que provocaban en quienes lo escuchaban. Jacobo, después de oírlo, le dijo con voz grave: «¿Qué clase de sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti?» Y aunque sus palabras sonaban como un reproche, en su corazón guardaba la duda y la esperanza de que aquellas visiones fueran revelaciones del Altísimo. Los hermanos, por su parte, se miraban entre sí con desconcierto. Ninguno dijo nada en ese momento, pero las imágenes narradas por José quedaron flotando en el aire como un eco incómodo. El muchacho no entendía, seguía hablando con alegría, convencido de que sus sueños eran un regalo que debía compartirse. A la mañana siguiente, José salió a caminar por los campos. El viento levantaba la arena y hacía ondear su túnica como una bandera de colores en medio del paisaje árido. Él miraba el horizonte y sonreía, como si pudiera ver más allá de lo que sus ojos alcanzaban. Su corazón estaba lleno de ilusiones y de una confianza inocente. Mientras caminaba, recordaba las historias que Jacobo le contaba acerca de Abraham y de Isaac, de cómo Dios los había guiado y bendecido en medio de pruebas y promesas. José se preguntaba si de algún modo los sueños que él había tenido formaban parte de esa herencia de fe, si el Altísimo le estaría mostrando un camino oculto. De regreso a la tienda, encontró a su padre sentado pensativo. José se acercó y se sentó a su lado. Jacobo lo miró con ternura. Pasó su mano por el cabello del muchacho y le habló en voz baja: «Hijo mío, guarda tus sueños en el corazón. A veces no todos están listos para escucharlos. Dios habla de muchas maneras, y quizás contigo ha decidido mostrar algo que aún no entendemos». José asintió sin comprender del todo. Para él, contar sus visiones era natural, como respirar. Pero las palabras de su padre quedaron resonando en su interior, sembrando una prudencia que con el tiempo aprendería a valorar. Los días siguieron, llenos de trabajo y rutinas. José corría por los prados, reía con los más pequeños del campamento y pasaba horas observando las estrellas. Había en él un deseo constante de aprender, de escuchar, de buscar sentido a todo lo que vivía. La túnica multicolor se convirtió en parte inseparable de su imagen. Cada vez que el sol se reflejaba en ella, parecía anunciar que aquel joven estaba destinado a algo más grande que la vida común de un pastor. Poco a poco, José comenzó a darse cuenta de que no siempre era recibido con la misma alegría por sus hermanos. A veces notaba silencios prolongados, gestos serios, miradas rápidas que desaparecían cuando él se acercaba. No sabía interpretar aquellos signos y en su inocencia prefería pensar que era solo cansancio o distracción. Su corazón aún no conocía la profundidad de la envidia ni del rencor. Una tarde, mientras regresaba con algunos de sus hermanos del campo,
José levantó la vista y vio cómo el cielo se teñía de colores al ponerse el sol. Sus labios se curvaron en una sonrisa y exclamó: «Miren qué maravilla, es como si el cielo mismo llevara mi túnica». Los demás callaron sin responder, y el silencio pesó en el aire. José no entendió, siguió sonriendo, convencido de que la belleza del momento era un regalo de Dios. En la tienda, Jacobo lo observaba con atención. Sabía que aquel hijo suyo estaba marcado por un propósito, aunque no podía imaginar aún el camino doloroso y glorioso que le esperaba. Cada gesto de José, cada palabra suya, parecía confirmarlo. Había nacido para algo más. Y así, entre juegos, relatos y sueños, la infancia de José se fue llenando de señales. Eran pequeñas piezas de un rompecabezas divino que todavía no se revelaba por completo. Su vida transcurría en la sencillez de Canaán, pero el destino lo estaba preparando silenciosamente para un viaje que transformaría no solo su existencia, sino la historia de su pueblo. Las estaciones cambiaban en Canaán, y con ellas también el ritmo de la vida en el campamento. Los días largos del verano llenaban los campos de pasto para el rebaño, mientras que en las noches frescas José se recostaba sobre la arena para contemplar el firmamento. Sus ojos brillaban como si dialogaran con las estrellas, y en su corazón sentía que aquellas luces distantes tenían un mensaje para él. Jacobo lo observaba con ternura. A veces lo encontraba absorto mirando al cielo con una expresión de asombro casi infantil, y se preguntaba qué pasaba por la mente de su hijo. Había en José una profundidad que no se veía en los demás muchachos de su edad. Mientras sus hermanos competían en juegos de fuerza o discutían por asuntos de ganado, José prefería imaginar, soñar, preguntar. Una tarde, el anciano padre decidió caminar con él por los campos. El aire estaba impregnado del aroma de hierbas y el sol descendía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos rojizos. Jacobo puso su mano sobre el hombro de su hijo y le dijo: «José, nunca olvides que la vida que tenemos viene de las promesas de Dios. Abraham confió, Isaac confió, y yo también lo hice. Tú también deberás aprender a confiar, aunque aún no sepas en qué camino Él te conducirá». José escuchaba con respeto, grabando cada palabra en su memoria. Aunque no comprendía por completo la magnitud de aquellas promesas, sentía en lo profundo que él también formaba parte de algo más grande. Con el paso de los días, los sueños seguían llegando. Eran tan vívidos que José se despertaba con el corazón acelerado, como si hubiera vivido algo real. A veces le parecía escuchar voces, ver movimientos de luz, sentir que el cielo mismo se inclinaba hacia él. Guardaba todo en su interior, aunque de vez en cuando la emoción lo empujaba a compartirlo. No lo hacía por orgullo, sino por la necesidad de expresar lo que bullía en su corazón. Una noche, mientras todos dormían, José se levantó en silencio y salió de la tienda. El desierto estaba envuelto en un manto de estrellas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Levantó los brazos al cielo y susurró: «Dios de mis padres, si estos sueños vienen de ti, enséñame a entenderlos. No sé por qué me muestras estas cosas, pero confío en que tú tienes un plan para mí». El viento sopló suavemente, como una caricia invisible. José cerró los ojos y se dejó envolver por aquella paz. Sintió que, aunque no tenía respuestas, estaba sostenido por una presencia mayor que él. La relación con su padre se volvía cada vez más estrecha. Jacobo encontraba en José un consuelo para su vejez. A menudo lo llamaba a su tienda para hablarle de los caminos recorridos, de las luchas con Esaú, del sueño de la escalera al cielo, de las noches en que había luchado con Dios mismo y había sido transformado. José escuchaba en silencio, con los ojos abiertos de admiración, y comprendía que la fe no era un legado ligero, sino una herencia que lo marcaría para siempre. Mientras tanto, la túnica multicolor seguía siendo parte de su vida diaria. Era imposible no notar cómo ondeaba el viento, cómo los tonos brillantes resaltaban entre los tonos apagados del desierto. Para José era un regalo querido, un símbolo del amor de su padre. No sospechaba que para otros sería una señal constante de diferencia, un recordatorio doloroso que un día encendería sentimientos ocultos. Algunas veces, cuando José corría por los campos con la túnica extendiéndose detrás de él, los más pequeños del campamento lo miraban con admiración. Parecía una figura salida de un cuento, un príncipe en medio, de los pastores. Los ancianos, al verlo, murmuraban que en ese joven había algo que no podían explicar, como si el Altísimo hubiera puesto su mano sobre él desde el vientre de su madre. José seguía creciendo, y con él también crecían sus sueños. Su inocencia lo hacía hablar con libertad,
sin prever las consecuencias. En su corazón no había malicia, solo un anhelo de compartir lo que veía. Cada relato que hacía se convertía en una chispa que encendía preguntas y silencios en su familia. El tiempo pasaba y cada día parecía acercarlo más a un destino que aún no comprendía. La vida seguía en apariencia igual: el pastoreo, los relatos de las noches, la convivencia en el campamento. Sin embargo, bajo esa rutina tranquila se gestaba algo invisible, algo que cambiaría todo. José, con su túnica multicolor y sus sueños misteriosos, caminaba por las arenas de Canaán sin saber que estaba en el umbral de una historia que lo llevaría muy lejos. Sus pasos aún eran los de un muchacho. Su sonrisa aún era la de un joven inocente. Pero el cielo ya lo había señalado. Y aunque nadie podía preverlo, esos sueños serían las primeras piezas de un destino que transformaría no solo su vida, sino también la de generaciones enteras.